Hola, hola, vengo aquí en la mini clase de esta semana a conversar un poquito de lo que son los eclipses. Obviamente estamos cerca de un eclipse, bueno, de dos eclipses, y entender un poquito de qué se trata esta energía y por qué es importante. Primero, algo que a mí siempre me pareció interesante es entender que los eclipses son la razón por la cual se empezó a estudiar la astrología. Obviamente al ver cuando los griegos vieron que había algo que parecía tapar el sol o tapar la luna, dijeron como, bueno, esto no como que no es una luz fija, sino que son unos cuerpos que se están moviendo, digamos, allá en el cielo. Y ahí empezó un poquito lo que fue el estudio de la astrología, ¿no? Los eclipses, ¿qué son? Los eclipses son lunaciones. ¿Qué son lunaciones? Una luna llena o una luna nueva. ¿Qué quiere decir eso? La luna llena es cuando el sol está enfrente de la luna y la luna está completamente iluminada por el sol. Y una luna nueva es cuando el sol y la luna, desde la Tierra obviamente, están en el mismo punto. Entonces la luna pierde por completo su luz, ¿verdad? Las lunaciones cuando ocurren cerca de los nodos del karma, que ya les explico qué son los nodos del karma, ocurre un eclipse. Los nodos del karma son los puntos matemáticos donde se cruzan la trayectoria de la luna y la trayectoria aparente del sol, porque el sol no se mueve, nos movemos nosotros, pero la trayectoria aparente del sol visto desde la Tierra. O sea, uno genera una circunferencia, la luna genera otra circunferencia y los puntos donde se cortan son los nodos lunares o los nodos del karma. Obviamente, cuando ocurre una lunación entre en esa línea, es donde uno tapa al otro y se ve entonces un eclipse. De ahí, digamos, viene el origen del eclipse y por qué pareciera que se tapa la luz de la luna o la luz del sol por uno de los otros dos. Ahora, hablando un poquito cómo son estos nodos del karma, estos puntos matemáticos, digamos, lo que ha pasado o el estudio de estos nodos del karma, que es la astrología evolutiva, tiene mucho que ver con que habían grandes sucesos mundiales, personales que ocurren cuando había un eclipse. De ahí viene un poco la carga kármica que tienen los nodos, ¿no? Acuérdense que esto es podemos llamarle ciencia tal vez, muy como experimental, pues no de entender las cosas que suceden después de que hay un evento astrológico. Ha sido mucho el estudio, digamos, de la astrología. Entonces, estos nodos están cargados de una energía kármica, una energía de aprendizaje. Cuando lo revisamos en nuestra carta astral, son los nodos del karma, es la misión de vida. Es un poco eso que yo vine a aprender como persona, mi propósito de vida. Son dos nodos, el nodo norte y el nodo sur. El nodo norte es lo que tengo que aprender, hacia donde tengo que integrar un aprendizaje, y el nodo sur es más bien lo que yo tengo que soltar porque ya lo sé, ya lo hice. Entonces el nodo sur tiene más bien es el piso tal vez, porque el nodo sur no es que lo abandono, sino que sencillamente ya es algo que hice, es un aprendizaje, es como algo que tengo en mi caja de herramientas y la idea es utilizarlo para elevarme hacia lo que es el nodo norte. También, como les digo, cuando a nivel global, bueno, los países, por ejemplo, tienen su nodo norte y su nodo sur, tienen su aprendizaje, pero cuando ocurren eclipses o lunaciones cerca de los nodos, ocurren eventos, digamos, importantes a nivel global y también a nivel personal, ¿ok? Entonces, por eso es bueno, y hay un videito por ahí en el que pueden ver que es sobre los nodos, donde especifico un poquito más eso, que pueden entender dónde tienen ustedes sus nodos natales en su carta astral y entender entonces cuál es esa misión de vida, karma, destino, como le queramos decir, que vinimos a aprender. Ahora, los nodos o los eclipses ocurren con qué frecuencia. Los eclipses ocurren más o menos cada 6 meses y generalmente no vienen por pares o a veces incluso son 3. Obviamente depende de dónde están los nodos, si están cambiando, dónde ocurren las lunaciones, ¿no? Pero suelen ser 2 seguidos con más o menos 2 semanas de diferencia, porque uno es cuando ocurre la luna nueva o la luna llena y el otro entonces es cuando ocurre la otra luna llena o nueva, ¿no? Acuérdense que cada 2 semanas nosotros tenemos una lunación, es decir, las fases de la luna, que es 28 días, son 2 semanas tengo una luna llena, 2 semanas más tengo una luna nueva y así va rotando la luna. Por eso viene el término lunático, porque es algo que es muy cambiante y nos trae las fases de la luna. Los nodos además se ubican uno frente del otro, porque como les digo son estos puntos donde se consiguen esas dos trayectorias y se ubican por ejes. Acuérdense que todos los signos es una circunferencia, aquí tengo digamos mi circunferencia que uso para todo, es una circunferencia de pares de signos. Todo signo tiene un signo opuesto o un signo enfrente. Los nodos, al estar uno enfrente del otro, obviamente están en un eje de signos. En este momento entraron, de hecho en junio, julio o en mayo creo que fue,
en el eje Géminis-Sagitario, y es por eso que vamos a tener los eclipses en este eje, y duran más o menos 1 año y medio, 18 meses en ese eje por eje. Entonces tenemos varios eclipses, generalmente son 3 tandas de eclipses en cada uno de los ejes. ¿Qué me enseñan un poco? ¿Qué es lo que traen? Depende obviamente de los signos en donde están. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un trabajo muy mental, es un trabajo también muy de Géminis y Sagitario, rigen todo lo que es también como los viajes, el desplazamiento, y fíjense cómo estamos ahorita en un mundo muy distinto en cuanto a viajes y en cuanto a desplazamiento. Entonces, claro, lo que trae, digamos, los eclipses en esos signos tiene que ver con lo que nos tiene que enseñar ese signo. Hay algo por soltar, que en este caso es el eje Sagitario, es el signo Sagitario, que son los viajes al extranjero, son esos viajes, digamos, más lejanos, y también tiene mucho que ver con la mente racional, con la filosofía, son como ideas muy fijas, Sagitario. Y más bien lo que tenemos que integrar es Géminis, que Géminis más bien es el cambio de opinión, es la apertura de la mente y es la apertura de la comunicación, que también es otra de las cosas que hemos visto muy afectadas desde que el nodo norte entró en Géminis, que ha sido los cambios y la transformación en la comunicación. Todo lo que es la tecnología, todas esas cosas han estado como muy modificadas por esta entrada del nodo norte en Géminis. Entonces, tal vez un poco lo que les quería dejar aquí, y tal vez esta mini clase es un poquito más corta, pero es entender qué es lo que realmente me están mostrando los eclipses y cómo aprovecharlo sobre todo. Entender que tienen una carga kármica, ¿por qué? Porque ocurren en los nodos. Entender que son una lunación, es decir, inicios y finales de fases. Entender que hay algo que debo integrar, pero que también hay algo que debo soltar, y que eso que debo integrar o soltar lo rige los signos donde están ocurriendo los eclipses, ¿ok? En este momento estamos con el eclipse entre Géminis y Sagitario, entonces tiene mucho que ver con una forma de pensar, tiene mucho que ver con una forma de comunicarnos, y también tiene mucho que ver con desplazamientos. No siempre ocurre así, obviamente los nodos seguirán moviéndose, ellos se mueven en movimiento que parece retrógrado, es decir, van hacia atrás en el horóscopo. En el 2022, por ejemplo, entrarán en el eje Tauro, Escorpio, y van a venir entonces lecciones en cuanto a qué, a posesiones, que es lo que rige Escorpio y Tauro. ¿Cuál es la mejor forma de aprovecharlo y realmente entender qué es eso que me están mostrando los nodos? Primero tenemos que entender cuál es mi misión de vida personal, para aprovecharlo a nivel personal, porque podemos obviamente aprovechar su energía general, y en este caso, por ejemplo, de cambiar de opinión, de abrir nuestra mente, de entender que hay formas distintas de decir las cosas, hay formas distintas de comunicación y formas distintas de manejar mis relaciones. Pero la forma de aprovecharlo todavía más es entender cuáles son los nodos míos personales, buscarlo en mi carta astral y entender cómo lo que está ocurriendo en ese momento con esos eclipses, es decir, cómo ese cambio, por ejemplo, en este caso, ese cambio de mente, esa apertura, ese cambio de comunicación, afecta mi misión de vida personal, ¿verdad? Cada 9 años ellos se tardan, digamos, en dar la vuelta 9 años, entonces nos tocará posiblemente una lección de vida muy cercana a nuestra lección de vida personal, pero de todas formas nosotros siempre estamos aprendiendo. Entonces es entender un poco que estos eclipses me muestran decisiones, situaciones, retos y oportunidades que me ayudan a acercarme a mi lección, que me ayudan a acercarme a lo que yo tengo que aprender en esta encarnación, en esta vida, de lo que yo tengo que integrar, que no siempre o que rara vez es lo que se me hace cómodo. Si es lo que se me hace cómodo es porque ya lo hice. Justamente la dificultad viene en lo que no he hecho, en lo que tengo que aprender. Y eso es lo que nos muestran los eclipses. Son giros del destino. Si ocurre cosas muy fuertes durante el eclipse, situaciones que cambian mucho, es posiblemente porque tal vez yo estaba muy alejado de lo que era mi misión de vida personal. Es decir, por ejemplo, una persona que tenga la misión de vida en el hogar y en la familia y lo que hace es trabajar. Tal vez viene un eclipse que le toca muy fuerte, que tal vez le toca en cuadratura o tal vez le toca en conjunción a su propia lección de vida y puede, por ejemplo, perder el trabajo, ¿verdad? O al revés, una persona que se tiene que enfocar en el trabajo y está, digamos, metida en la casa y entonces las cosas en el hogar empiezan a caerse y a cambiar y a transformarse. No quiero que estemos esperando cosas negativas. Creo que tal vez la mejor forma de lidiar con esta energía de eclipses pasa primero por entender cuál es mi misión de vida personal y después de eso entender qué estoy haciendo en mi vida para contribuir a esa lección, y que si el eclipse me pega fuerte o me trae, digamos, un cambio inesperado, tal vez tiene que ver con que estaba muy lejos de lo que es mi lección de vida y tal vez adueñarme un poco de esa transformación y de ese cambio
para evitar que los cambios, porque, primero porque es lo que tengo que aprender, y segundo para obviamente evitar cambios y transformaciones que yo mismo no quiero, que no estoy integrando en mi vida de manera voluntaria, sino que ocurran como digamos como por accidente. Entonces, enfocarnos en entender qué es lo que vine a aprender, cuál es mi lección y tratar de acercarme poco a poco a ella para evitar golpes fuertes del destino.